Bueno, don Leopoldo Castedo es licenciado en Filosofía y Letras, profesor de Historia de América, nació en Madrid y llegó a Chile en el año 1939. Se quedó hasta 1960 desempeñándose como profesor y catedrático en Historia de América, Historia del Arte Iberoamericano y como director del Departamento de Educación Audiovisual de la Universidad de Chile. Fue colaborador permanente en diarios y revistas de Santiago y en 1954 se publica su más famosa obra, Resumen de la Historia de Chile, de don Francisco Antonio Encina, obra con la que ha publicado 9 ediciones. En el año 61 se radicó en Estados Unidos, fue designado profesor de la Universidad del Estado de Nueva York, ocupó las cátedras de Historia Cultural y del Arte Iberoamericano, fue consultor de las Naciones Unidas para la realización de su propio proyecto para la preservación del patrimonio cultural de los países andinos. Bueno, hay una serie de antecedentes que habría que decir. Tiene un archivo de 45.000 diapositivas sobre etnografía, folclore, geografía, historia e iconografía de América. Posee el más completo archivo documental de películas sobre arte y cultura. Ha realizado 5 documentales cinematográficos y ha escrito los guiones para 4 programas de la serie Summer Seminar de la CBS en Nueva York. En su amplia bibliografía figuran más de 70 títulos de obras publicadas en América y Europa. ¿Está bien, don Leopoldo, todo lo que dice? Sí, me confunde tanto, estoy un poco sorprendido. Perdón, una pequeña rectificación. Sí. No son 70 obras, son 70 títulos, de los cuales hay 5 o 6 libros y el resto son artículos, entrevistas especializadas. Ah, ya. Entonces yo me había ido muy lejos con esto. Sí. Pero seguramente a mucha gente le va a sorprender por qué un español ha logrado hacer el mejor resumen de nuestra historia. Y al muy poco tiempo que usted estaba en Chile empezó a escribir este resumen. Bueno, primero porque yo he estado siempre muy enamorado de este país, el que considero mi segunda patria. Segundo, porque encuentro que la historia de Chile es una historia absolutamente apasionante, novelesca, entretenidísima, llena de vigor y de valores literarios extrahistóricos incluso. Pero usted podría decir que la historia de Chile es mejor que la historia argentina, que la historia de Colombia, que la historia de Venezuela, que la historia de Uruguay. No, pero es ¿O son distinta. todas muy similares? Es distinta, no, la chilena es muy distinta. Chile es una isla. Históricamente, geográficamente, es una isla desde el punto de vista psicológico, bordeada o rodeada, no totalmente por el mar, sino por la cordillera inaccesible, hasta que lo fue, y por el Océano Pacífico, el más grande del planeta, ¿no? Y el desierto del norte. ¿Y qué lo motivó a venirse a Chile? ¿Alguna circunstancia especial? Bueno, una circunstancia desde luego bastante obvia y muy clara, que es una espantosa guerra civil, de la cual yo pertenezco al grupo de los demócratas derrotados, y llegado después del término de la guerra civil en España, en París, buscando dónde ir, el país que más me atraía de todos era Chile. ¿Pero conoció a algún chileno tal vez? Por supuesto, nada menos que a Pablo Neruda. Él fue el que me trajo a Chile, claro. Lo conocí en España durante la guerra y después en París nos reencontramos con Rafael Alberti, y él fue el que me entusiasmó, y hizo todo lo posible, y el que me trajo. ¿Siguió su amistad con Pablo Neruda? Hasta su muerte, hasta muy pocos días antes de su muerte. Sí. Don Leopoldo, con respecto a la historia, lo que estábamos hablando de la historia, muchos columnistas sostienen que en nuestra historia hay personajes muy importantes que han sido olvidados en la historia de Chile. ¿Usted concuerda con eso o no? Bueno, según se vea desde el punto de vista político, histórico, o desde el punto de vista, es decir, de lo que Unamuno llamaba la intrahistoria, sí, hay muchísimos personajes, no diría yo olvidados, pero poco valorizados. Por ejemplo, desde el punto de vista dramático, casos como el loco, español, pero en fin, muy chileno, como Ercilla lo fue, el primer gran poeta de América es un chileno. Ercilla es el primer gran poeta de la literatura española, el gran creador de la poesía épica española, que escribe un poema en honor y en homenaje al enemigo, que es el araucano, en fin, el mapuche. Los mapuches no les gusta que se les diga araucanos. Sí, no les gusta. No, claro, y tienen razón, Don Leopoldo, usted dijo que la historia de Chile era muy apasionante y realmente así lo es, ¿no? Pero yo creo que se requiere un cambio tal vez en la actitud de enseñanza, porque yo me acuerdo cuando estudié historia de Chile resultaba lo más latoso que había. Es decir, el hecho de que la historia sea un ladrillo no es patrimonio de Chile. En la mayor parte de los países del mundo la historia que se enseña es una lata. Lo que ocurre es que, es decir, y esto que me perdonen mis colegas, yo considero que aquí y en todas partes hay 2 clases de historiadores, los que se leen y los que tenemos que leer, que es bastante distinto, ¿no? Chile ha tenido y tiene historiadores extraordinarios que se leen porque es un placer leerlos, y desde luego, empezando por mi maestro, mi segundo padre en este mundo, que fue don Francisco Encina, al que he querido entrañablemente.
Y otros historiadores, como por ejemplo Vicuña Maquena, que está siempre puesto en tela de juicio por los eruditos y que aparte de las cosas que él pudiera inventar, que seguramente alguno inventó, es decir, tiene el privilegio maravilloso de que se lee con deleite, es como un gran novelista, lo mismo que Pérez Rosales, que en buenas cuentas es también un historiador y un gran historiador. En ese sentido, claro, hay dos actitudes, que como digo, no solamente en Chile, sino en todas partes, ¿no? La del, yo diría, el historiador ladrillo, que incluso cuanto más aburrido él cree que es más académico, y del señor que se lee. Y claro, lo que pasó con don Pancho Encina, cuando publicó sus famosos 20 tomos, en los cuales 20 yo tuve el privilegio de trabajar con él en todos los 20, este pobre ciudadano que le está al lado de ustedes se escribió a máquina los 20 tomos, dictados por él, parte de ellos dictados, parte de ellos copiados de su manuscrito, que era ininteligible, hasta que yo decidí proponerle hacer este resumen, porque claro, ¿quién se mete 20 tomos, no? Y él me dijo que sí, encantado, un hombre muy generoso. Ahora, háblenos un poco, por ejemplo, de O'Higgins. Usted que debe haber estudiado mucho con respecto a O'Higgins. Bueno, es una de mis grandes pasiones, de mis grandes amores, y creo que hay muchas cosas. Es decir, he estado releyendo justamente en vuelo desde Madrid, acabo de llegar. En fin, estoy todavía un poco dormido, me perdonan ustedes por eso. ¿Sí? He estado releyendo un poco el excelente libro de Jaime Izaguirre sobre O'Higgins, un poco para recordar, porque yo estoy muy lejos un poco, desgraciadamente, de la historia de Chile en los últimos años, digamos, 15 años. Y releyendo también lo que yo escribí sobre O'Higgins y lo que escribió don Pancho y que yo no puse en el resumen, ¿no? Y verdaderamente la interpretación de don Francisco Encina sobre O'Higgins yo la encuentro absolutamente magistral. Me extrañó que el libro de Jaime, a que yo tuve una gran amistad y un enorme respeto, discrepando de algunas teorías de él, de todas maneras, no menciona los trabajos de don Francisco. Y ahí volvemos un poco a lo de Vicuña Maquena. Lo cierto es que Vicuña Maquena tuvo la suerte de ver todo el archivo, todo el epistolario de O'Higgins antes de que se perdieran algunos documentos, y él es el que nos ha descubierto, por ejemplo, la relación entre O'Higgins y Miranda, que es una cosa importantísima. Toda la teoría política de don Bernardo nace de su gran amistad con Miranda en Londres, y todo su concepto americanista, que en definitiva fue una de las causas, tal vez, de su caída, de su aplicación tan dramática y tan televisiva, ¿no? Abriéndose la casaca. Bellísimo ejemplo. Pero toda la vida de este hombre, desde su infancia, que fue tremendamente dolorosa, y que fue Vicuña Maquena el que puso en claro sus tremendas angustias en Londres primero y en Cádiz después, y todas sus aventuras hasta llegar a Chile, y la relación con su padre, que es una cosa que todavía yo creo que está por explorar. Ricardo Donoso lo ha hecho muy bien, pero creo que todavía queda algo más que averiguar sobre la relación entre ese padre duro, ese irlandés seco, que vio a su hijo una sola vez en su vida, cuando era un niñito en Talca, y nunca más lo volvió a ver, y nunca le contestó una carta. Don Bernardo le escribía desde Londres, desde Cádiz, es decir, agradeciéndole, siempre con un enorme respeto y con una gran admiración por él. Y posiblemente la razón, y esto también está apuntado por Vicuña Maquena, y don Pancho Encina lo aclara muy bien, y Jaime también, probablemente la razón de la caída de don Ambrosio O'Higgins, que siendo un irlandés llegó al tope de la administración colonial española como virrey del Perú, y uno de los hombres más influyentes y más decisivos, por lo demás fue un gran administrador y un gran político, es decir, cayó estrepitosamente cuando estaba en la cumbre de su poderío, seguramente por la relación de Miranda con don Bernardo O'Higgins en Londres. Así, a nivel popular, ¿cómo le podríamos explicar a la gente cómo era O'Higgins? ¿Qué carácter tenía? Yo le diría que era bajito, rechoncho, María Graham lo pinta maravillosamente, rubicundo, de pelo muy rubio, con las manos chicas y los pies chicos, no carismático, no atraía a la gente, pero inmediatamente daba una sensación tal de honestidad, de fuerza, de calidad, de calibre, que se ganaba el respeto de todo el mundo. No fue popular, no fue popular. Y don Pancho tiene una frase en el tomo quinto, sexto de su historia, admirable, que yo reproduzco, por cierto, que en realidad para mí es toda una teoría de la historia, muy conocida por otra parte, de que lo que importa de un político, como en el caso de don Bernardo O'Higgins, no es lo que pensemos hoy de don Bernardo O'Higgins, sino que lo que pensaban sus compatriotas en su tiempo de don Bernardo O'Higgins.
Eso es lo que nos permite trazarnos una idea del ¿Qué pensaban sus compatriotas de Bernardo Higgins? Bueno, pensaban que satisfacía algunos de las aspiraciones de eso que don Francisco llamaba, o en fin, la aristocracia castellano-vasca. El hombre pacato, medido, sensato, que medita mucho. En ese sentido era lo contrario de Carrera. Yo no quiero abrir aquí la polémica en absoluto, me parece absurda además, ¿no? Pero a diferencia, digamos, de la cosa tumultuosa de Borbotón, de Carrera y de todos los grandes caudillos, digamos, populares, como Manuel Rodríguez también, él no, era un hombre muy meditativo, dudaba mucho antes de tomar una resolución y cuando lo tomaba no había quien le quisiera torcer su cabeza, en fin, seguía adelante hasta que sacaba las cosas. Se ha dicho mucho que su sangre irlandesa, en fin, chocó con la... Yo no estoy muy de acuerdo con esa teoría. Yo creo que don Bernardo era un gran enamorado de su país, de Chile, y centró toda su vida y dedicó toda su vida a esto. Incluso torció su vocación, porque su vocación no era la de ser militar, eso lo dijo él, está escrito a Maquena, está escrito a su propio, hasta sus más íntimos amigos, ¿no? Su vocación era la de ser granjero, ¿sí? Farmer, como decía, irlandés, eso era el ideal de su vida. Y cuando el padre, en fin, rectificó muchas de las actitudes secas que tuvo con el hijo, es decir, entregándole su hacienda aquí con 3.000 cabezas de ganado en Chile, es decir, fue el momento más feliz de la vida de don Bernardo, cuando él se dedicó a la agricultura. Pero su misión era trabajar por la libertad de Chile y de América. Aquí viene, para mí, el aspecto más apasionante de la personalidad de don Bernardo. Don Leopoldo, usted decía que la historia de Chile es una historia un poco diferente a la de los países que nos rodean. ¿Por qué razón? Primero, por dos razones fundamentales. Por el carácter insular, que, insisto, que Chile ha tenido siempre, que ahora se está rompiendo un poco por las comunicaciones, claro, de un lado. Y por otro lado, por ese otro prodigio que fue don Diego Portales. Es decir, don Diego Portales creó un sistema que tiene mucho que ver, por lo demás, con la herencia de O'Higgins. Hay muchos parecidos entre O'Higgins y Portales. Que fue un gran demócrata. Para mí, no sé si esto, en fin, está fuera de tono, pero es lo que hoy llamaríamos un izquierdista. Era un hombre campechano, a la pata a la llana, que además incluso a veces no tenía dinero en el bolsillo para comprar tabaco, siendo el ministro supremo y el dueño absoluto del país, ¿no? Este hombre creó un sistema institucional que estaba de acuerdo con la realidad económico-social de Chile de entonces. Eso diferenció a Chile en lugar de lanzarse por una serie de aventuras, como la mayor parte de los países hermanos hispanoamericanos, que a última instancia degeneraron en estados caóticos, tal vez anárquicos y sobre todo de guerra civil, desde México hasta la Argentina. Chile se libró de eso. No. ¿Y cómo eran nuestros indígenas, nuestros mapuches? Eran, como desde el punto de vista estratégico, es decir, unos genios. Desde el resto de las expresiones de la cultura, un desastre. En fin, no han tenido arte, no han tenido... Música sí, la música mapuche ha sido muy buena y sigue siéndolo, y sumamente interesante. Pero no tienen ninguna de las grandes formas ni remotamente comparables con cualquiera de las grandes culturas prehispánicas de América, que decir de los mexicanos o de los peruanos. ¿Y eran buenos estrategas? Parece que eran extraordinarios estrategas. Bueno, Lautaro es un genio de la estrategia, absolutamente. El hecho de que durante el siglo XVI España fue derrotada solamente en 2 puntos de la tierra, en Chile y en Flandes. Y por eso Lope de Vega y otros escritores del siglo de oro llamaban a Chile el Flandes indiano. Esa es otra de las singularidades de Chile. Ahora, usted como español, me imagino que habrá hecho un estudio de las similitudes. Me puedo rectificar, ¿sí? en ese denominativo, yo no me retracto de nada, pero me gustaría mucho que me diera, que alargara, como dicen los españoles, el piropo. Por lo demás, mi acento es bastante chileno, espero. Sí, sí. Que me dijera hispano-chileno. Hispano-chileno. Ya. Perfecto. Ya. Usted como hispano-chileno, mejor Ya. entonces todavía para la pregunta, ¿tendrá antecedentes a través de estudios que ha hecho en qué se parecen los chilenos a los españoles y en qué no se parecen? Se parecen y no se parecen en muchas cosas, y en las que no se parecen son tan distintos. Se parecen, pensemos en una cosa. Hagamos un pequeño retrato según ver. su visión, del chileno. A ver, qué difícil, eso es para un programa muy largo. Bueno, el chileno por encima de todo tiene, es decir, comparte con una parte del español, yo diría de Castilla la Nueva para abajo, un patrimonio que para mí es absoluto, que es la generosidad. Los ejemplos que yo he vivido en Chile, yo he hecho muchas cosas en Chile, no solamente
historiador. He sido camionero durante 2 años y me honro mucho decirlo porque es una de las cosas que más me ha fascinado de todo lo que he hecho en Chile. ¿Camionero, sí? Camionero, manejando un camión. Ahí he conocido el país realmente. ¿Es interesante ese camionero? Pero sensacional. En ese momento además era un espléndido negocio, cuando nadie tenía gasolina o benzina, ¿no? Ya. Le hablo del año 41, por ahí 42, ¿no? Ahí he conocido yo la nobleza del pioneta. Yo tenía un pioneta que se llama Molina, que debe ser todavía, era portero del Teatro Experimental después. No he conocido un tipo más noble en mi vida, ni cualquiera que sea su categoría social, ¿no? Ese tipo de nobleza y de generosidad, de repente llegar yo a no siendo ya camionero, sino profesor y todas las demás historias, ¿no? Llegar a un sitio muy apartado, porque a mí me gusta mucho viajar por tierra. He recorrido este continente en camioneta 2 veces, desde Canadá hasta la Patagonia. Llegar a un sitio, es decir, imposible de encontrar nada, y encontrar, le puedo contar una anécdota, en fin, que ¿Sí? si se pueden decir palabras un poquito fuertes o no, Sí, mejor diga no. una, después Bueno, vemos si la dejamos disimulamos, o no. la disimulamos, Sí. ya. En el Ecuador, bajando, esa cosa del chileno patiperro, es otra de las virtudes chilenas, ¿no? Que la tuvo el español del siglo XVI y la perdió. Es patiperro, es generoso y patiperro hasta ahora. Generoso y patiperro, sí. Es decir, usted se encuentra chilenos en los sitios más inverosímiles del planeta. Yo estaba bajando de Quito a Guayaquil en mi camioneta, que la bautizamos con el nombre de la iguana, porque era verde, grande y fea. Ya. Con ese aparato es con el que recorrimos desde Canadá hasta Patagonia con varios amigos. Me quedé sin benzina y bajando una cuesta enorme de un páramo en el camino de Quito a Guayaquil, dije, bueno, vamos a bajar frenando, cuando los frenos estén muy calientes los enfriamos con agua, esperamos un ratito y llegamos muchos kilómetros dando curvas hasta llegar a un pueblecito perdido en el fin del mundo. Estoy tentado de decirlo, no lo voy a decir, en el S del mundo. Y yo pregunto, es decir, me dijeron que ahí había benzina. Entonces me paro al lado de un almacén lleno de cachivaches y de cosas, sale un tipo, le digo yo con mi acento, en ese momento hablo de 25 años atrás, ¿no? Mucho más español que ahora, que creo que es bastante más chileno, le digo, ¿tiene usted benzina? Sí, señor, me dice, un momentito. Da la vuelta el tipo y de repente yo oigo, va a dar la vuelta por detrás por la camioneta donde yo me pasé por todo el continente con mi banderita chilena, y oigo un estrépito espantoso, el tacho de la benzina chorreando por el suelo, y este hombre que grita, ¡viva Chile, mierda! Hacía no sé cuánto tiempo que no veía un chileno. Bueno, eso, es decir, es en cuanto a virtud del patiperro, el que está en Egipto en las pirámides machucándose las de árabes. Sí. Ese es claro. Hay uno, realmente. Pero por supuesto, claro. O sea, diríamos generoso y patiperro. Generoso y patiperro. ¿Qué más virtudes? Porque estamos hablando de las virtudes, no de los Hablamos de defectos. virtudes y defectos. No, mejor los defectos los dejamos para otra ocasión, ¿Sí? porque los hay también, ¿no? Por supuesto, habría que decirlo todo. Estábamos comparando con el español. La maravilla para mí del chileno, espero que esto perdure y que sobreviva y que se fortifique, es la tolerancia. Y la capacidad de dialogar con el prójimo. Y yo que vengo de Madrid, acabo de llegar, como usted sabe, en fin. Me quedo, es decir, totalmente estupefacto, sobre todo con la gente de mi generación, de la incapacidad de dialogar del español, que por lo demás está lleno de otras virtudes también, el español, no cabe la menor duda, ¿no? Pero esa del entendimiento y del reencuentro con el prójimo, ahora recién, con esta apertura a la democracia española, que es ejemplar, se está cambiando en la generación joven esta actitud. Y ahora los españoles, por primera vez, yo creo que en mucho tiempo, están empezando a dialogar. La maravilla para mí de Chile es una de ellas, de las virtudes, es la capacidad de dialogar del chileno. Esto que estamos haciendo un poco a nosotros, que yo estoy largando, como dicen en España, el rollo, hablando solo, y ustedes me están oyendo. Esto es a la española, es decir, si nosotros estuviéramos dialogando y yo escuchando lo que usted me dice y usted lo que yo le digo, eso es la virtud chilena, la Eso tolerancia. está íntimamente ligado con la cultura, ¿no es cierto? Sin duda. ¿Y por qué en América Latina tenemos excelentes escritores, por ejemplo, Luis Borges, Vargas Llosa, en fin, y en Chile se han dado excelentes poetas, y no otras personas que hayan figurado en la literatura? Es muy difícil de responder esa digamos, a esa interrogante que para mí sigue siendo una gran interrogante. Sin embargo, Chile ha producido buenos novelistas y lo sigue produciendo. Yo estoy en Madrid todos los días con Pepe Donoso, que somos vecinos. Su último libro, Casa de Campo, es una novela excelente, mucho mejor para mi gusto que el obsceno pájaro, ¿no? Es un buen escritor, Pepe Donoso. Yo creo que está por derecho ya de eso que llaman el boom, ¿no?, de la novela latinoamericana. En todo caso, no está, por supuesto, digamos, como proyección internacional, no tiene el nombre, digamos, ni los tirajes de García Márquez,
que en el primer año del 100 años de soledad pasó los 2 millones de ejemplares, un caso extraordinario. Y de América Latina en general, ¿cuál es el futuro que tiene América Latina en el concierto mundial? Bueno, yo soy por naturaleza un poco optimista, pero ahora más que nunca. Yo creo que nuestra América, la América, a propósito, si me perdonen una pequeña digresión de tipo semántico, ¿no? Una de las cosas que a mí me maravillan de Estados Unidos y que quiero mucho de ese país es que yo empiezo mis cursos de historia de las culturas hispanoamericanas diciéndole siempre lo mismo a mis estudiantes. Ustedes, señores, se llaman americanos, y resulta que ustedes se llaman americanos porque como no tienen nombre, porque decir Estados Unidos no es decir nada, son unos estados que están unidos, nada más, se robaron el nombre de América y nos lo quitaron a nosotros, y nos pusieron la coletilla de América Latina, que no deja de ser una coletilla, la pusieron los franceses primero, pero en fin, ellos la utilizan. Entonces, yo pienso que llegará un momento en que América sea la América hispano-portuguesa y la otra se llame Angloamérica. Ahí voy a parar a mi optimismo. Yo creo que hasta este decenio que estamos terminando, y acaba dentro de muy poco, ha sido una especie de purga para Hispanoamérica en todos sentidos, y que el decenio que empieza ahora, el decenio del 80, es el gran decenio de la esperanza para América. Don Leopoldo, usted habló del chileno, pero usted se casó con una chilena. Por supuesto. Entonces yo creo que es importante, ya que tenemos una mayoría de chilenas acá, que usted me cuente un poquitito y me dé su opinión sobre la mujer chilena. Uf, eso ahí hay para otro programa larguísimo. ¿Sí? Mire, fue tal mi entusiasmo, mi estupefacción, mi respeto y admiración sin límites por esa cosa tan peculiar y tan singular que es la mujer chilena, que reúne la gracia femenina de la francesa, el andar ondulante de, casi diría yo, de la mulata brasileña, la inteligencia de la anglosajona, todas las virtudes. Es un prodigio. Para mí, tanto es así que cuando yo llegué acá y me preguntaron esta misma pregunta hace muchos años, dije, bueno, esto es un milagro antropológico. La mujer chilena es un milagro antropológico. Es una cosa muy rara, y eso viene además de muy antiguo. ¿Por qué una cosa tan rara? Bueno, yo no sé, tal vez la dureza de la tierra, el carácter insular, el hecho de que desde Inés Suárez, pasando por la monja Alférez ¿Cómo Inés Suárez? ¿No es Inés de Suárez? No, es Inés Suárez, nunca tuvo apóstrofe. Eso solo lo han puesto los historiadores a posteriori para hacerla más española, no, es Inés Suárez. Se llama Inés Suárez, así como Juana Pérez. Así, igual, ya. Claro. De ahí hasta, qué sé yo, hasta los últimos ejemplos de nuestro premio Nobel, Gabriela Mistral, y hasta mi mujer, que es una gran poeta, por último, chilena, excelente poeta, con grandes críticas aquí y en España. Sí, es un milagro antropológico. ¿Le gusta la mujer chilena? Sí. ¿Qué condiciones, digamos, algunas condiciones? Además, a las mujeres les gusta escucharse. Además, yo tengo 5 hijos. Además, han dicho tantas chilenas. cosas malas en este programa de las mujeres, ahora último con Julio Iglesias y con todo eso, que a lo mejor usted puede levantar el ego de las damas. Bueno, parece que después de lo que se ha dicho, ya no, que poco más se puede decir, que tengo 5 hijas chilenas y que estoy enamorado de las 5. Y que además que creo que lo que vale de ellas es por ser chilenas. Bueno...